Por favor, abras tu Biblia en Hechos capítulo 27, versículos 13. Hechos capítulo, 27, versículo 13. Sí, lo dije correctamente. Hechos capítulo 27, versículos 13. Dice la palabra, y vamos a leer un poquito aquí. De pronto comenzó a soplar un viento suave que venía del sur. Por eso el capitán y los demás pensaron que podían seguir el viaje y salimos navegando junto a la costa de la isla de Creta. Al poco tiempo, un huracán vino desde el noreste y el fuerte viento comenzó a pegar contra el barco. Traducción en lenguaje actual estoy leyendo. No podíamos navegar contra el viento, así que tuvimos que dejarnos llevar por él. Pasamos frente a la costa sur de una isla pequeña llamada Cauda, la cual nos protegió del viento. Allí pudimos subir el bote salvavidas, aunque con mucha dificultad. Después, los marineros usaron cuerdas y con ellas trataron de sujetar el casco del barco para que no se rompiera. Todos tenían miedo de que el barco quedara atrapado en los depósitos de arena llamados Sirte. Bajaron las velas y dejaron que el viento nos llevara a donde quisiera. El día siguiente, la tempestad empeoró, por lo que todos comenzaron a echar al mar la carga del barco. 3 días después, también echaron al mar todas las cuerdas que usaban para manejar el barco. Durante muchos días no vimos ni el sol ni las estrellas. La tempestad era tan fuerte que habíamos perdido la esperanza de salvarnos. Como habíamos pasado mucho tiempo sin comer, Pablo se levantó y les dijo a todos: señores, habría sido mejor haberme hecho caso y no hubiéramos salido de la isla de Creta. Así no le habría pasado nada al barco ni a nosotros. Pero no se pongan tristes, porque ninguno de ustedes va a morir. Solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel enviado por el Dios a quien sirvo, y pertenezco. El ángel me dijo: Pablo, no tengas miedo, porque tienes que presentarte ante el emperador de Roma. Gracias a ti, Dios no dejará que muera ninguno de los que están en el barco. Así que, aunque el barco se quedará atascado en una isla, alégrense, porque yo confío en Dios y estoy seguro que todo pasará como el ángel me dijo. Y el viento nos llevaba de un lugar a otro. Una noche como a las 12, después de viajar 2 semanas por el mar Adriático, los marineros vieron que estábamos cerca de tierra firme y midieron y se dieron cuenta de que el agua tenía 36 metros de profundidad. Más adelante volvieron a medir y estaban 27 metros de profundidad. Esto asustó a los marineros porque quería decir que el barco podía chocarse contra las rocas en cualquier momento. Echaron 4 anclas en el mar por la parte trasera del barco y pidieron a Dios que pronto amaneciera. Pero aún así, los marineros querían escapar del barco. Comenzaron a bajar el bote salvavidas, haciendo como que iban a echar más anclas en la parte delantera del barco. Pablo se dio cuenta de sus planes y le dijo al capitán y a los soldados: si estos marineros se van, ustedes no podrán salvarse. Entonces los soldados cortaron las cuerdas que sostenían el bote y lo dejaron caer en el mar. A la madrugada, Pablo pensó que todos debían comer algo y les dijo: hace 2 semanas que solo se preocupan por lo que pueda pasar y no comen nada. Por favor, coman algo. Es necesario que tengan fuerzas, pues nadie va a morir por causa de este problema. Nadie va a morir por causa de este problema. Luego Pablo tomó el pan y oró delante de todos, dando gracias a Dios. Partió el pan
y empezó a comer. Y todos se animaron y también comieron. En el barco había 276 personas y todos comimos lo que quisimos. Luego los marineros tiraron el trigo al mar para que el barco quedara más liviano. Al amanecer, los marineros no sabían dónde estábamos, pero vieron que vieron una bahía con playa y trataron de arrimar el barco hasta allá. Cortaron las cuerdas de las anclas y las dejaron en el mar. También aflojaron los remos que guiaban el barco y levantaron la vela delantera. El viento empujó el barco y este comenzó a moverse hacia la playa, pero poco después quedó atrapado en un montón de arena. La parte delantera no se podía mover, pues quedó enterrada en la arena y las olas comenzaron a golpear con fuerza la parte trasera y la despedazaron toda. Los soldados querían matar a los prisioneros para que no escaparan nadando, pero el capitán no los dejó porque quería salvar a Pablo. Ordenó que todos los que supieran nadar se tiraran al agua y llegaran a la playa, y los que no supieran se agarraran de tablas o de pedazos del barco. Todos llegamos finalmente a la playa sanos y salvos. Gloria a Dios. Bueno, esta es una historia bien preciosa que aparece en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 27. Hoy voy a compartirles un mensaje que he titulado No te bajes. Dígale al que está a su lado, no te bajes. Dígale al que está al otro lado, no te bajes. Muy bien. Dígame a mí, no se baje, pastor. Bien, Dios siempre quiere guiarnos y encaminarnos en su perfecta voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Siempre Dios quiere guiarte, Dios quiere guiarme, Dios quiere guiarnos en su perfecta voluntad. Ese es el deseo de Dios, guiarnos conforme a su voluntad. A veces vienen ataques del enemigo que buscan desviarnos precisamente de esa perfecta voluntad de Dios. Tú estás caminando en la voluntad de Dios, tú estás haciendo la voluntad de Dios, y el enemigo va a buscar estorbar, impedir que tú avances conforme a la voluntad de Dios. Pasó cuando Jesús estaba en esta tierra. Dice que se montó con los discípulos en una barca y de repente se levantó una mega tempestad, que es lo que se traduciría de forma correcta. Dice que golpeaba la barca y ellos estaban asustados viendo que ya casi se hundían, y le reclamaron al Señor, y el Señor se levantó, dice, y reprendió el viento y le dijo al mar, calla, enmudece, y enseguida se hizo bonanza y pudieron, dice, pasar finalmente al otro lado donde Jesús les había enviado o les había indicado. Él dijo, pasemos al otro lado. Esa fue la palabra que les dio. Y cuando ellos iban en la voluntad de Dios, en la perfecta voluntad, con la compañía misma del Señor, pues miren lo que pasó. Entonces, hay momentos, hay situaciones, hay circunstancias en nuestra vida donde nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, donde nosotros estamos encaminados en la voluntad de Dios. Y el enemigo puede levantar tormentas, y el enemigo puede levantar problemas, situaciones para buscar de que nosotros desistamos de hacer la voluntad de Dios, desistamos de caminar con Dios. ¿Qué nos dice esta palabra precisamente? Nos muestra cómo también Dios puede probar la fe de nosotros en la palabra que nos ha dado. Así como cuando el Señor dijo, pasemos al otro lado, a los discípulos, y aunque vino toda esta tempestad, aunque vino todo este viento, aunque vino toda esta situación, ellos podían estar confiados que tenían una palabra. El Señor dijo al otro lado, y es al otro lado. Si el Señor te indicó que hagas algo, muévete en la voluntad de Dios. Nunca va a ser fácil, ¿sí? A veces pensamos que porque estamos haciendo la voluntad de Dios todo va a ser color de rosa, pero recordemos que hay un enemigo, hay un adversario. El diablo va a tratar de oponerse para que tú no hagas la voluntad de Dios, para que tú desistas de hacer la voluntad de Dios, para que tú desistas de tu llamamiento, para que tú desistas de tu emprendimiento, para que tú dejes de hacer esa voluntad de Dios, para que dejes de confiar en la palabra que el Señor te entregó. Entonces, tenemos que tener presente que en medio de esas circunstancias Dios siempre también está probando nuestra fe. Puede que el enemigo se esté levantando, puede que estemos experimentando ataques del diablo,
para tratar, vuelvo y digo, de desviarnos de la voluntad de Dios, pero tenemos que tener presente que Dios está examinándonos y probando nuestra fe en la palabra que nos dio, en la obediencia que debemos estar dándole a su palabra. Amén. Y eso se trata precisamente esta historia. Ellos experimentaron una tormenta que cumple con todo lo anterior que les acabo de mencionar. La tormenta arremetió contra ellos al punto, dice, que habían perdido toda esperanza de salvarse. No era cualquier tipo de problema, no era una situación pequeña, no era un problema pequeño, no era una pequeña adversidad que tenían que sortear. Era más que una megatempestad, porque esto era un huracán ya, ¿sí? Dice que un viento huracanado comenzó a golpear la nave. Todos estos marineros expertos, no era una pequeña embarcación, era una embarcación tan grande que albergaba no solamente trigo y bueno, una serie de carga, porque parece que era una embarcación con la cual, digamos, se comercializaban productos, se llevaban hacia otros puertos, y dentro pues habían 270 y ¿qué? 6 o 73, 76, 276 personas. Oiga eso, era un barco de tamaño considerable. Y entonces, para que ellos estén tan asustados, para que ellos estén tan preocupados, es porque, como dice aquí, se trataba pues de todo un huracán, de algo de proporciones gigantescas lo que estaba pasando allí. Y dice que llevaba la nave de un lado para el otro, y además de esto había oscuridad al punto que dice, no vimos el sol ni las estrellas por muchos días, ni sol ni estrellas por muchos días. Hay momentos en nuestra vida en los cuales el enemigo levanta tales tempestades, tales problemas que tú sientes que todo es oscuridad, que tú no logras ver la luz que ilumina tu camino, tu caminar, que no sabes cómo qué hacer, qué camino coger. Señor, muéstrame, ilumíname, muéstrame qué es lo que debo hacer, por dónde debo coger. Señor, ayúdame, por favor. Y tú sientes que no ves, como decir, algo de luz para tu caminar. Y entonces dice que estas personas por mucho tiempo pues estaban experimentando, muchos días experimentaron una oscuridad tremenda, una situación difícil, adversa, miedo, temor de perder la vida, y están en esta situación cuando pues de repente pues viene Dios los sorprende a través del apóstol Pablo. Y es que Dios siempre nos va a sorprender. Yo quiero decirte que en medio de tus problemas, que estás pasando por una dificultad, si te has mantenido haciendo la voluntad de Dios, pero aún así han perseverado, o han venido muchas dificultades, han venido muchos problemas a tu vida, si a pesar de que estás haciendo la voluntad de Dios, estás orando, estás viviendo en santidad, estás caminando en una palabra que Dios te dio, pero estás viendo por todo lado adversidad, no ves, como decir, sol ni estrellas por muchos días, no ves, como decir, una salida clara, no entiendes, como decir, qué es lo que debes seguir haciendo. A veces sientes desistir, a veces sientes desmayar. No te detengas, porque Dios te va a sorprender. Dios te va a sorprender. Quizá Dios te trajo en esta hora para sorprenderte con una palabra. Quizá Dios te trajo en esta hora para animarte con una palabra. Quizá Dios te trajo en este momento precisamente para hablarte de manera específica y para que tú puedas ver luz en medio de tus dificultades, en medio de tus problemas, en medio de tus adversidades. ¿Cuántos pueden decir amén? Si lo crees, dale un buen aplauso de alabanza al Rey. Dígale que está a su lado, Dios te va a sorprender. Vamos, pero dígale con voz profética, así, dígale, Dios te va a sorprender. Dígaselo para usted mismo, como si lo hubiera creído, Dios me va a sorprender. Dios nos sorprende, mis amados. Dios hace cosas impresionantes. A veces pasan muchos días donde nosotros no vemos como sol ni estrellas. A veces hay como solo incertidumbre. Y a veces tu fe comienza como a tambalear. Pero yo quiero decirte una cosa. Toda tormenta, todo problema, toda prueba tiene siempre un principio, pero también tiene un final.
todo problema, toda prueba, toda dificultad, toda tormenta tiene un principio, pero también tiene un final. Por el contrario, nuestro Dios no tiene principio ni tiene fin. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él sigue sentado en su trono. Él gobierna sobre todo imperio, sobre toda potestad. Él gobierna sobre todo y sobre todos. Él tiene el control, Él tiene el dominio, Él tiene el señorío. Él tiene cuidado de ti. Él ha dicho: no temas porque yo te ayudo. ¿Cuántos pueden decir amén? Dale un buen aplauso de alabanza a Jesús si lo crees. Aleluya. El asunto son las decisiones que nosotros tenemos que tomar en medio de nuestro caminar. Cuando nosotros estamos caminando por una palabra, Dios le dijo: tú tienes que ir a testificarle al emperador, tú tienes que ir a hablarle al César. Y Pablo sabía esto: nada podía detener este plan y propósito de Dios. Él tenía una palabra de parte de Dios. Quizá tú tienes no una palabra de ir a hablar con el emperador, pero quizá tú tienes una palabra por causa de un emprendimiento en el que estás. Quizá tú tienes una palabra por causa, digamos, de tu profesión o en relación a tu profesión. Quizá tú tienes una palabra tocante a tu hogar. Quizá tú tienes una palabra tocante a tus estudios. Quizá tú tienes una palabra tocante a tu ministerio, que aún no se ha cumplido, pero no obstante estás caminando en obediencia a esa palabra. Pero a veces, a pesar de que tú tienes el deseo de hacer la voluntad de Dios y te encaminas para cumplir el propósito de Dios, sientes que los vientos soplan en tu contra. A veces, voy a darle un ejemplo: uno empieza a servir a Dios, llegas nuevo a la iglesia, empiezas a servir a Dios y todo es oposición. A veces resulta de que llegaste, dice: hoy es mi primer día, voy a empezar en, no sé, no voy a decir el nombre del ministerio porque de pronto alguien se siente aludido y ¿sí? Se incomoda. Entonces de repente dices: hoy es mi primer día, voy a servir en el ministerio de la luz, se llama ese ministerio, me lo acabo de inventar, ¿sí? Ministerio de la luz. Dice: Dios le bendiga. ¿Usted sabe dónde están los del ministerio de la luz? Ah, sí, dame un momentico, ya te digo. 15 minutos después, 20 minutos después, dice: ya me hicieron llegar tarde, pero si solo era que me dijera dónde está y me dejó aquí parado. De repente se va y habla y dice: no, pues yo voy a averiguar. Ministerio de la luz, ¿tú sabes dónde? Sí, creo que es este. Vas, te sientas allí. Al rato: bueno, tenemos a alguien nuevo aquí en el ministerio del agua, por ejemplo, ¿no? No, ¿este no es el de la luz? Dice: no, este es el del agua. Ay, ¿usted no sabe del de la luz? Ah, ese está abajo, búsquelos allá abajo. Entonces, ¿ves? Aún así, finalmente, bueno, llegaste ahí, llegas a tu casa contento a contarle a tus padres. Y entonces le dices: wow, bueno, con dificultades y todo, pero hoy pude reunirme por primera vez en el ministerio el que Dios me llamó. Estoy feliz, ¿no? Qué súper, ¿qué les parece, papá, mamá? Con tal de que usted no vaya a descuidar el estudio por vivir metido en la iglesia. Wow. Y de repente tú esperas, digamos, ese fue papá y ahora la mamá. Dice: yo, como si usted sabe mi opinión, ¿sí? Desde que usted se cambió de religión, yo dije: no, mejor no vuelvo a opinar. Entonces, wow, otro viajaba ahí fuerte. A los 8 días dice: bueno, con todo y esas brisas que han pegado, sí, yo ya sé dónde es el ministerio, yo sé dónde se hacen, ya conocí a algunos por ahí, me acuerdo de los nombres de 4 o 5, listo, me voy. Va con un pantalón blanco, no sé, una falda blanca, etcétera. De repente se suelta un aguacero, el tremendo, pasa un bus. Y dice: bueno, Señor, yo te amo a pesar de esto, Señor. Yo voy a ir a servirte con pasión, ¿sí? De repente, ahí se está limpiando el barro, el agua, ¿sí me entiende? Se montó en el bus, cuando de repente el bus cogió por otro lado. Dijo: disculpe, señor, usted no va para calle Novena 42 135, barrio Los Cámbulos. Dice: no, esa es la otra, usted cogió la A40 y no sé qué, porque yo no me la sé, ¿sí? Uy, entonces déjeme aquí. Se baja por ahí, ¿me entiende? Un amigo de lo ajeno de repente se le acerca,
le bajó el celular, lo del bus, se le llevó la Biblia. Casos se han visto. Yo sé por qué lo digo. Y es como si todo dijera, no sirvas, quédate en tu casa. Mira, si Dios estuviera contigo, viene el diablo a decir, si Dios estuviera contigo, no te estaría pasando. Si la voluntad de Dios fuera que tú le sirvieras ahí en el ministerio de luz, que me lo inventé, aclaro para los que están viendo ahí en la transmisión. Entonces, no te pasarían todas estas cosas, pero todo resulta en oposición, ¿sí? Y así a veces en lo que emprendes, y así a veces en lo que anhelas estudiar, y así a veces en el trabajo, y así a veces puede empezar en la relación y están a punto de casarse, son novios, todo ha marchado muy bien, todo ha sido color de rosa, ahora ya hablaron de matrimonio y wow, están emocionados. De repente los papás, a mí no me parece, que usted está muy jovencita, mamita, para que usted se case, usted sí debería esperar unos añitos más. De repente, y el muchacho dice, no, pero yo ya había hablado con mis papás, estaban de acuerdo, porque ahora me van a decir eso. Pero bueno, no, yo sigo igual, estamos ahorrando, vamos a la fiesta. Cuando preséntese a personal. De repente, no, qué pena contigo, pero pues es que mira, la empresa viene pasando por una serie de cosas, se ha tomado la decisión de despedir una parte del personal y pues desafortunadamente tú eres parte de ellos, nos da mucha tristeza, todo, wow, sin trabajo. Seguro no es la voluntad de Dios que me case todavía. ¿Ves? Pero tienes una palabra. Yo no estoy diciendo que estás parado en una emoción, sino cuando tú tienes una palabra de parte de Dios, Dios te lo dijo, estás seguro, tienes la certeza que Dios te habló, que Dios te confirmó. Pero ahora todo parece indicar que no es así. Bueno, a Pablo le dijo, tienes que ir a Roma, tienes que testificar allá. Iba en condición de preso, pero allá aún esa condición le permitiría estar allá y testificar allá en Roma. Y así que ahora de repente lo embarcan. Él ve la situación y le preocupa y le dice, ¿por qué no nos detenemos aquí? Yo discierno que esto va a ser para problemas. Y el capitán del barco me dice, este es un preso, ¿quién es él para que opine? Y diga, no. Y ellos iban ahí como que de cachete porque eran soldados imperiales. Entonces, sí, de la batalla final y todo. No estoy confundiendo dos. El asunto es que se embarcaron allí los soldados, los presos. Esa nave, habían unos marineros, había unas mercancías que llevaban y ellos le dijeron como que sí, nos lleva ahí por detrás por 2,000 pesos. Y entonces sí, montes en todo. Y se montó todo ese combo allí. Entonces, o yo no sé si lo pagaban, de verdad que no lo sé. No sé si cuando se trataba de ese traslado de presos había un presupuesto o si simplemente pues por congraciarse con el Imperio Romano pues cualquiera de estos capitanes decía, no, sí, claro, con gusto nosotros los llevamos. No sé cómo era, de verdad que no lo sé. Pero el asunto es que ahí están en ese barco. Y ahora, pues yo me imagino, sea como sea que ya pagaron o sea que era gratis, pues dijeron, ¿cómo nos vamos a quedar aquí? Los marineros no están dispuestos, los del barco no. Y nosotros, ¿quiénes somos para decirles que no, arranquemos? Y arrancaron. Se vinieron primero las primeras muestras de las dificultades que iban a venir. Entonces dice que un cierto viento comenzó a golpear fuerte, pero después eso se tornó en un huracán y ahora ellos están en esa condición tan tremenda, asustados. Llevan días que por estar pensando en qué va a pasar, qué va a hacer de ellos, ni siquiera probaban comida. Están en esa situación tan dura, tan terrible, tan difícil. Y vemos dos tipos de personas: las personas de fe o la persona de fe y la gente que no tiene fe. ¿Cómo reacciona una persona de fe ante las pruebas? ¿Cómo reacciona una persona sin fe ante las pruebas? ¿Cómo reacciona una persona de fe ante las tormentas de la vida, ante las dificultades, ante las adversidades cuando tiene una palabra? ¿Y cómo reaccionan las personas que no tienen una palabra de parte de Dios? Esa es la gran diferencia. Cuando tú tienes una palabra y tú tienes fe en Dios, es muy diferente a cuando no tienes una palabra y has perdido la fe. Entonces aquí vemos a estas personas, todos están preocupados, todos quieren salvarse, ¿sí? Pero de repente Pablo es sorprendido por el Señor a través de un ángel que le da una palabra y le dice,
no va a haber pérdidas humanas. Tú puedes estar tranquilo y darle tranquilidad a los demás, porque ninguno de ustedes se va a perder, nadie va a morir en esta travesía. Y entonces Pablo con ánimo se levanta y les habla a todos ellos y les dice, no tengan temor, no tengan miedo, porque anoche ha estado conmigo el ángel de quien soy y a quien sirvo. El ángel de quien soy y a quien sirvo. Y me ha dicho que no va a haber pérdida de vidas en esta travesía. Dios es fiel, mis amados. Y yo quiero decirte, en esta travesía en que vamos, en medio de las dificultades en nuestra navegación, nosotros sabemos para dónde vamos en lo general. Nosotros vamos para el reino de los cielos. Y aunque estamos todavía en este mundo, y aunque vienen tempestades, y aunque vienen dificultades, y aunque vienen pruebas, y aunque vienen adversidades, nosotros sabemos que tenemos garantizada la vida eterna, la vida que es en Cristo Jesús. Y Él ha dicho, cree y serás salvo tú y tu casa. No te vas a perder. Y no solamente tú no te vas a perder, sino que también no se van a perder los que navegan contigo. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque tú tienes una promesa, yo tengo una promesa. Nosotros tenemos una promesa. Dios va a salvar nuestra casa. El asunto es que Pablo los anima y le dice, no va a haber pérdida de vidas, no se va a perder la vida de ninguno. Estén tranquilos porque Dios me ha dado una palabra. No solamente Dios le había dado una palabra para él, ahora le da una palabra que le da una certeza para todos los que navegan con él. No va a haber pérdida de vida. Con todo y eso es necesario que permanezcamos en el barco. ¿Sabes por qué? Porque el barco tipifica la voluntad de Dios. Era necesario permanecer en la voluntad de Dios. Habían alternativas. Lanzarse del barco. Hay alternativas a veces cuando nosotros vamos en medio de nuestra situación y vienen dificultades y vienen problemas y vienen pruebas y sufrimos adversidades, mi amado. Hay a veces alternativas. Vuelvo y digo, uno puede decir, bueno, si es tanto el problema, pues no voy a volver a la iglesia, mamá, papá. ¿Sí? A veces puede ser que la persona dice, no aguanto más, me voy de la casa. Hay momentos en los cuales la persona puede decir, no aguanto más, voy a pasar la carta, me voy de esta empresa. Hay momentos en los cuales la persona puede decir, no aguanto más, voy a parar la carrera. No voy a matricularme en este semestre. No aguanto más. Voy a pedirle el divorcio. No aguanto más. Voy a cerrar mi negocio. No aguanto más. No voy a seguir con este emprendimiento. Hay alternativas. Ellos tenían una, decir, mire, y lo dijeron los marineros que sabían del asunto. Dijeron, vamos a hacer una cosa. Estamos ya cerca de una orilla, pero esto implica, era un lugar donde parece que era complicada la navegación, porque no era como en algunos lugares que nosotros conocemos, costas nuestras, donde hay playas, que fácilmente las embarcaciones pueden acercarse porque solo hay arena. Aquí habían rocas. Algo así como si alguien conoce, por ejemplo, el Parque Tayrona. No el Tayrona como tal, la parte turística, sino las costas del Tayrona para regresar, digamos, si llegas a hacerlo. Yo tuve la oportunidad de hacer esa pequeña travesía de regresar en lancha, bordeando todo el Parque Tayrona para regresar a Santa Marta. Y wow, es una experiencia súper cuando uno ya se está bajando del barquito ese, ¿no? Y ya está otra vez en tierra, uno dice, uff. Pero cuando íbamos, no. Primero las olas son impresionantes. Y hay momentos en los cuales esa embarcación queda así como así y el agua queda como por allá arriba y de un momento a otro eso vuelve y sale y vuelve y no. Y de repente también como son pequeñas las embarcaciones, tienen que ir muy bordeando la costa, pero también hay unas rocas impresionantes que uno ve que él va pasando y de un momento a otro uno ve una cosa oscura y uno dice, uy, una roca, ¿viste? Pero esa gente se conoce bien cómo bordea esa costa. El asunto es que era algo así, lleno de rocas. Entonces ellos
dicen, wow, ya estamos a 30 y pico de metros de profundidad, 20 y tantos metros de profundidad. Entonces dicen, uy, ya nos estamos acercando, pero está oscuro y en cualquier momento este barco golpea contra una roca y nos vamos todos al mar y las olas nos terminan azotando contra las piedras o las rocas y vamos a morir todos. Entonces ellos dicen, los marineros expertos, los soldados estaban sanos, los presos sí que es cierto, pero los marineros dijeron, vamos a hacer una cosa, más vale, está oscuro y todo, vamos a tirar aquí, ¿sí? Anclas, la parte de atrás, tiraron anclas. Y bueno, dijeron, vamos a tirar acá delante del barco también. Ok, sí. Y comenzaron a bajarse así solapadamente y estaban sacando el esquife, ¿sí? O sea, como un pequeño bote. Y entonces dijeron, nos montamos y nosotros nos perdemos. Y estos verán que la arreglen como puedan. Y Pablo, yo digo, lo pudo discernir por el Espíritu de Dios. Porque nadie más, ni los capitanes, la gente pues ahí, digamos, los más astutos, nadie. Pero Pablo dijo, estos lo que están haciendo es que nos van a volar. Y estos son los marineros expertos, los únicos que nos pueden ayudar a llevar a llegar nuevamente a tierra. Entonces Pablo le dice al capitán, le dice, si estos se les quieren volar y si estos no permanecen aquí, es imposible que ustedes se salven. Y entonces llegó el capitán y le dio orden a los soldados y cogieron el botecito ese y le cortaron pues las amarras, lo dejaron que se perdieran en el mar y le dijo, no se mueve ninguno de aquí, nos van a ayudar a llegar a tierra. ¿Qué muestra esto? Esas son las alternativas que a veces tú tienes de escapar de la perfecta voluntad de Dios. Hay alternativas que siempre el diablo, el mundo, tu propia carne te ofrece. ¿Por qué yo voy a seguir aquí sufriendo si yo me puedo escapar en el bote? ¿Por qué yo voy a seguir aquí pasando esta situación? ¿Por qué yo me tengo que aguantar a mis papás a toda hora regañándome, echándome sátiras, que no sé qué, que esto, que aquello, que lo otro? No, si yo tengo mi amigo Nacho y este man me ha dicho cuando quiera, para las que sea, se viene a vivir aquí, pana y tal. Hay momentos, ¿por qué yo me tengo que aguantar a mi jefe? ¿Por qué yo me tengo que aguantar al gerente a toda hora abriéndome los ojos como yo les fuera a echar gotas? No, olvídese, yo soy un hijo de Dios. Yo no tengo por qué aguantar tanta humillación, tanta humilladera. Sí, yo lo que tengo es talento. Eso a mí en cualquier lugar me abren las puertas de par en par. Aquí nomás no se trabaja. Mañana les paso la carta, les digo, ahí les dejo su pinche empleo. Uy. Hay momentos en los cuales en un matrimonio joven, ¿no? Como me ha dicho mi mamá, mamita, yo a usted no la eché de la casa, usted se fue porque quiso, se casó, sí se fue con la bendición de nosotros y precisamente porque se fue con mi bendición regrese cuando quiera, mami. Dice, ¿verdad? Yo por qué no me voy por donde mi mamá y dejo aguantarme este patán. Sí, que a toda hora me quiere abrir los ojos, me quiere regañar como si fuera mi papá. No, uy. Y ella dice, me voy. Tremendo. No, pero yo por qué me tengo que aguantar este profesor. No, finalmente a mí no es que me guste ni mucho esta carrera, pues yo la escogí porque un primo fue el que ahí me empujó y todo, pero a mí ni me gusta lo que estoy estudiando. Yo puedo parar en cualquier momento y le voy a demostrar a este profesor que yo puedo, sí, empezar otra carrera en otra universidad mejor, que no sé qué. Hay alternativas que la gente quiere coger en el ministerio. No, pero el guía, ¿por qué me viene a disciplinar? Este man, ¿qué le pasa? Sí, eso fue en la carne. ¿Acaso aquí nomás se sirve? También hay otros ministerios en la iglesia o hay otras iglesias. Y si no me reciben ninguna en la ciudad, pues me cambio de país, me voy a servir a otra iglesia en otro país. Me vuelvo internacional. ¿Ve? A veces el diablo te dice, agarra el esquife, agarra el bote y le pasó a Jonás. Claro que Jonás es el colmo porque el Jonás, ¿sí? Ni siquiera había empezado a hacer la voluntad de Dios y ya le sacó el cuerpo. Él odiaba a los de Nínive
Y Dios le dijo, ve y predica contra Nínive. Dijo, yo ya lo conozco a él, que él es misericordioso. Me manda a mí, alboroto allá, así me entiende, caliento el parche y todo el asunto. Esa gente se arrepiente y él coge y los perdona porque él es bueno y para siempre su misericordia. Y yo, ¿cómo quedo? Mal. Y además esa gente me cae gorda y lo que yo quiero es que ojalá les caiga un rayo y los parta en 1000 pedazos y no que se salven. Y entonces Dios le dijo, ve a predicar contra Nínive, y él cogió para el otro lado, para Tarsis. Y pagó, invirtió. Pagó su pasaje y se embarcó. Y por allá en la mitad del mar Dios le comenzó a mover el bote. Y los marineros y cayó como en una depresión, porque en medio de una circunstancia de esas, ¿quién se acuesta a dormir? Y el tipo no se despertaba y los marineros fueron y le dijeron, hey, ¿qué tienes, dormilón? Oiga, dormilón, ¿por qué no te levantas y le clamas a tu Dios? Quizá Él tiene misericordia de nosotros. Y él le dijo, no, mire, le voy a parar el cuento aquí rapidito. Esto que está pasando, esta tempestad, es por culpa mía. Yo soy un desobediente y yo estoy haciendo totalmente lo contrario de la voluntad de Dios. Hágame un favor, tíreme al mar, hermano, que no quiero suicidarme, tíreme y eso se les acaba la tempestad y se para el problema. El problema soy yo. Por lo menos tuvo un poquito de sensatez, ¿no? Oiga eso. Bueno, finalmente el tipo, se sabe, terminó en la boca de un pez gigante que lo tragó y lo comenzó a llevar a las profundidades. Algunos teólogos dicen que es una tipología, como decir que va bajando para las pailas mochas. Allá lo estaba esperando el otro con el tenedor y todo ese tema. Y cuando él iba en esa condición, se humilló y le pidió perdón a Dios y le dijo, te pagaré lo que te prometí, o sea, voy a hacer la voluntad tuya. Y dice que el pez fue y oiga esto, lo escupió en una playa, lo vomitó en una playa. Wow. Pero por lo menos a él lo vomitó el pez. Porque Dios habla a la iglesia en Apocalipsis y le dice, por cuanto no eres frío ni caliente sino tibio, dice, te vomitaré de mi boca. A este por lo menos lo vomitó el pez. Lo terrible es que nosotros, por desobedientes, no vayamos a ser vomitados de la boca del Señor. Entonces, ¿qué pasó? El tipo se arrepiente y Dios le da una nueva oportunidad. Pero aún así usted sigue leyendo la historia de Noé y el libro termina con el hombre Piedro, enojado porque se salvó Nínive. Imagínense esos evangelistas, ¿no? ¿Qué tal uno salir a predicar? ¿Y cuánto se ganó? Como 1000. Pero no lo veo contento. ¿Qué va a estar contento, hermano? De pocos impíos que merecen el fuego que les caiga, los consuma. Y el tipo con la unción ahí, hermano, para ganar almas y se ganó, imagínense, ganó un montón. Y estaba pero Piedro enojado con Dios, consigo mismo, con todo el mundo. Y usted lee ese libro y es el único libro que alguien termina enojado, pero Piedro pues. Porque Dios le dice, tanto te enojas. Dijo, sí, y aún hasta la muerte. No se sabe uno finalmente cómo terminó el hombre con Dios. Imagine uno tener un profeta de esos, que usted lo manda a profetizar y después de que profetiza y se cumple la voluntad de Dios, pues termina enojado. O un evangelista que después de que ganó las almas, o un predicador después de que dio el mensaje, dijo, me da piedra que todos entendieron, los vi así como todos empoderados, todos animados. Bueno, esa es la historia de Jonás. Ojalá no sea la historia suya, ¿no? Dígale que está a su lado, ¿no? Usted sonríase que Cristo lo ama. El asunto para terminar, dijo un amigo, cuando un predicador dice para terminar le faltan un poco de tiempo ahí, varias vueltas del minutero. No, cancelado. El asunto es que tú puedes tomar a veces decisiones incorrectas en medio de las pruebas. Tú puedes desistir de hacer la voluntad de Dios.
Tú puedes encaminarte en tu propio plan. Tú puedes hacer tu esquife, tu botecito salvavidas y decir, no, esto está muy duro y yo definitivamente renuncio a estar sufriendo. Yo no quiero seguir en esta situación. Yo quiero huirle a esta situación. Yo quiero huirle a este proceso. Yo quiero huirle a esta prueba. Yo quiero huirle a esta dificultad. Pero que no te pase lo de Jonás. Que termines por el contrario bien en lo profundo. Por hacer lo contrario de lo que Dios te está pidiendo. No hay nada bueno para los que se desvían, dice, tras la vanidad, para los que se desvían tras la mentira, para los que persisten en hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Pero hay toda cosa buena, todo bien, toda bendición, mi amado, especial para los que hacemos la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa, sus deseos también, pero los que hacemos la voluntad de Dios permaneceremos para siempre, para siempre, para siempre. Dale un buen aplauso de alabanza al Rey, aleluya. En medio de los procesos, en medio de las pruebas, en medio de los huracanes, de las tormentas, recuerda algo siempre: Dios tiene el control. Dígale que está a su lado, Dios tiene el control. Dígale que está al otro lado, Dios tiene el control. Y usted diga un fuerte amén y dele un aplauso fuerte a Jesucristo, aleluya. Isaías 32:2 dice: y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Y será aquel varón como escondedero contra el viento. En medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de las tormentas, refúgiate en Dios, persevera en Dios, ríndete a Dios, humíllate delante de Dios, permanece en Dios. Él será como un escondedero contra el viento. Él será como un refugio contra el turbión, contra la tempestad, contra los problemas, contra las pruebas, contra las dificultades. Recuerda que tú en Él eres más que vencedor en Cristo. Más que vencedor en Cristo. Más que vencedores en Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Y amén. Él será como sombra del gran peñasco en medio de la tierra calurosa. No importa la dificultad, no importa el problema, las circunstancias pueden cambiar, recuérdalo, pero Dios nunca cambia. Por eso Habacuc termina también diciendo, capítulo 3, si mal no lo recuerdo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, aunque los labrados no den el mantenimiento, con todo yo me alegraré en el Señor, en el Dios de mi salvación. ¿Qué está diciendo Habacuc? Las circunstancias pueden cambiar, pero yo voy a seguir alabando a Dios, porque aunque las circunstancias cambien, Dios no cambia, Dios nunca cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Cuántos pueden decir amén? Tu circunstancia puede haber cambiado, tu situación puede ser diferente, tu situación económica puede haber cambiado, los problemas pueden haberse agudizado. La gente que antes te abrazaba hoy te puede estar dando la espalda. Pero aunque todo te sea contrario, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Tu circunstancia cambió, pero Dios no ha cambiado. ¿Cuántos pueden decir amén? Si lo crees, dale un aplauso, el más fuerte de la tarde en esta hora, aleluya. Recordemos que en la travesía que pasaron los discípulos en aquella barca, los discípulos del Señor, cuando Él se despertó, se levantó, reprendió el viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Ellos no les quedó otra cosa ante los sorprendidos que estaban que decir: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Tú ya no estás para hacer esa pregunta. Tú ya conoces quién es tu Señor.
Él es antes de que todo fuera. Él es todopoderoso. Él es omnipotente, omnisapiente, omnipresente. No hay nada ni nadie como Él. Nada se escapa de su mano. Él tiene el control. Él puede que te permita pasar por diversas pruebas, como dice Pedro. Él pueda que permita que pases por un viento fuerte de prueba, por una dificultad grande. Puede que pases por medio del fuego de la prueba, como pasaron los compañeros de Daniel, que los echaron en el horno de fuego, pero aprendieron a caminar en medio del fuego. Dios quiere enseñarte a caminar por en medio del fuego, de las dificultades, de los problemas. No importa si han venido mayores dificultades, problemas últimamente. No importa si todo parece que estuviera en tu contra. Sigue obedeciendo a Dios, sigue agradando a Dios, sigue haciendo la voluntad de Dios, sigue perseverando en Dios. Aférrate a la palabra que te dio, y entre tanto que Él te suelta otra palabra, persevera en la que ya tienes. Sigue adelante porque Dios está contigo. Sigue adelante porque Dios no te ha dejado. Sigue adelante porque no te dejará. Sigue adelante porque Él no te desamparará. ¿Cuántos pueden decir amén? Dale un buen aplauso de alabanza al Rey de Gloria. Aleluya. Apláudalo porque Él es fiel, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Con todo es necesario permanecer en el barco. Sí. Con todo es necesario permanecer en el barco. El barco es una tipología de la voluntad de Dios. Permanece en el barco. Permanece allí. Con todo es necesario que permanezcas en la voluntad de Dios. No tomes los atajos. No busques alternativa para no sufrir la prueba, porque la prueba es parte de un proceso. Y el proceso es el que te catapulta para el éxito, para la bendición, para la victoria. Porque siempre que tú eres probado y tú eres aprobado, eres promovido para un nuevo nivel de bendición, para un nuevo nivel de gloria, para un nuevo nivel de poder, para un nuevo nivel de gloria. Siempre que tú eres probado y eres aprobado, eres promovido por Dios. Dios siempre tiene algo mejor para ti. Dios te lleva, no te olvides, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de poder en poder y de victoria en victoria. ¿Cuántos pueden decir amén? Vamos a colocarnos sobre nuestros pies y vamos a orar. Aleluya.